Ya está. Bien, entonces en el cuarto bimestre de psicobiología vamos a continuar con un tema que dejamos ya iniciado en la tercera unidad, que es el sistema nervioso. Es importante para este curso poder estudiar este sistema corporal, que es el que está estrechamente relacionado con lo que se supone estudia la psicología, que es la mente humana. Entonces, nuestra mente o nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y razonamientos, pues tienen su origen en el sistema nervioso. Es allí donde estas percepciones de nuestro mundo y nuestra forma de reaccionar, pues tienen origen. Entonces, es el origen del comportamiento y, por supuesto, también de la personalidad. Y dependiendo del desarrollo de nuestro sistema nervioso, puede hacer que tengamos comportamientos normales, adecuados y una personalidad sana. A veces hay condiciones físicas del sistema nervioso que alteran nuestra personalidad y comportamiento, aunque también a veces cuando se han sufrido traumas o ha tenido un desarrollo anómalo en nuestro sistema nervioso, pues se ven afectadas estos dos motivos de estudio de la psicología. Entonces, vamos a estudiar la mente humana desde el punto de vista biológico y psicológico. Eso es psicobiología. Entonces, vamos a recordar bueno, vamos a ver por qué lo estudiamos y a recordar, pues, lo que ya habíamos visto en la tercera unidad sobre el sistema nervioso. Entonces, como dice acá del lado izquierdo, una de las principales razones por las que se estudia el sistema nervioso dentro de la psicología es que nos permite comprender su participación en la generación de las conductas del individuo y la función adaptativa que desempeña. Esto lo dijo Rosenweiss en 1997. Entonces, estudiamos el sistema nervioso para entender cómo se generan las conductas de un ser humano y también cómo se adapta a los cambios de su entorno, y eso es gracias al sistema nervioso. Entonces, la imagen que están viendo allí, pues tiene señaladas varias estructuras o partes que podemos encontrar en el encéfalo, como el lóbulo frontal, la corteza motora, la corteza sensorial, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, el lóbulo temporal y el tronco encefálico que da origen a la médula espinal. Esa es la anatomía de nuestro encéfalo. Ahora, ¿qué hace cada uno? Pues ya habíamos platicado de esto en la unidad anterior, ¿verdad? Por ejemplo, el lóbulo frontal ejecuta funciones pensativas, de planificación, de organización. La corteza motora, pues, se relaciona al movimiento, la corteza sensorial a todas las sensaciones que podemos percibir a través de nuestros sentidos, el lóbulo parietal a la percepción, el lenguaje y la aritmética, el lóbulo occipital, pues, relacionado con la visión, y el lóbulo temporal con la memoria y el entendimiento a través del habla. Entonces, cada una de las partes de nuestro cerebro eh, está allí para cumplir con funciones específicas. Y todo esto, pues al final sí afecta nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Entonces, por eso es importante estudiarlo. No me voy a detener mucho en esta parte porque esto ya lo vimos en la tercera unidad. Únicamente lo coloqué para ilustrar el punto del párrafo de la izquierda, que lo estudiamos pues para comprender su participación en la generación de nuestros comportamientos. Otro punto por el que se estudia el sistema nervioso es que en la actualidad el estudio del sistema nervioso y sus funciones son indispensables para comprender la conducta de los organismos, ya que en él generan y elaboran procesos para la representación y adaptación al medio ambiente que le permiten, ahí se fue una A además, al individuo interactuar de una forma correcta y eficaz al medio que le rodea. Entonces, miren, la forma en que actuamos frente a los cambios de nuestro entorno está muy relacionados a nuestro sistema nervioso, cómo interpretamos la información que llega hasta este. No sé si recuerdan de los 3 pasos que sigue el cerebro para cada vez que estamos, pues, recibiendo información.
Lo primero era una aferencia sensitiva. Usted ve, escucha, olfatea o saborea algo, ¿verdad? Algo que está ocurriendo. Esa información llega a su cerebro y éste la va a interpretar. Entonces decide qué hacer y envía por la eferencia motora una respuesta. Entonces, de esa forma se relaciona cómo actuamos ante nuestro entorno. Entonces, el cerebro es quien controla lo que conocemos como mente en psicología, que es el comportamiento y la personalidad de una persona, sus pensamientos, su forma de enfrentar el mundo, pues eso lo estudia la psicología. Pero está relacionado con el cuerpo, eso ya es anatomía y fisiología y biología. Y esto en conjunto se relaciona o se desarrolla gracias al medio ambiente. Y cómo sea el entorno en el que estemos, pues afecta la forma en que actuamos, en que reaccionamos y en que aprendemos a comportarnos. Entonces, nuestro cerebro se desarrolla según lo que vivimos en nuestro entorno, según nuestras experiencias. Entonces, por ejemplo, el cerebro de una persona que vive en un entorno con violencia, maltrato, llega a normalizar ese tipo de conductas y en su vida, si se encuentra con una persona que actúa de la misma manera, pues no va a sentir la necesidad de alejarse porque para esta persona es normal. En cambio, una persona que su mente se desarrolló en un entorno pacífico, con respeto, donde los padres lo trataban con amabilidad y con cariño, y si llega a encontrarse de adulto con una persona violenta, agresiva, se va a alejar porque no está acostumbrado a ese tipo de entorno. Entonces su cerebro lo va a rechazar, va a decir, este tipo de situaciones no me gustan. Entonces es importante nuestro medio ambiente para el desarrollo de nuestra mente, que está estrictamente relacionado con el desarrollo neuronal. No sé si recordarán el término plasticidad neuronal que vimos en la tercera unidad, pero hace referencia a la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar conexiones entre neuronas. Entonces, esa es la capacidad de aprender cosas nuevas. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Esto está relacionado estrictamente con ello. Aprendemos de nuestro entorno mientras nuestro cuerpo pues, se desarrolla. Ya vimos el desarrollo, por ejemplo, a través de la teoría de Sigmund Freud, que hablaba del desarrollo psicosexual. Pues bueno, esas teorías también son aplicables. Nuestro cuerpo se desarrolla con la edad y nuestra mente va creciendo junto con este desarrollo corporal. Usted no piensa igual a cuando entró a la adolescencia. Sus pensamientos pues ya han madurado. Un poquito pues, aunque sea una gotita, pero han ido madurando. O alguno dirá ahorita, no, yo ya cambié un montón, ya maduré, ya no soy igual que en los básicos, pues eso es posible, ¿verdad? Nuestra mente se desarrolla a veces más adelante del ritmo corporal o a veces un poco atrasada también. Ya somos adultos y pensamos como adolescentes. Hay personas que por eso no maduran, dice. Entonces, pero hay un desarrollo corporal, cognitivo, y está relacionado a nuestro cerebro y a nuestro medio ambiente. Entonces, por eso es importante estudiar el sistema nervioso en psicobiología. Cualquier duda que vaya surgiendo pueden interrumpir en cualquier momento. A ver, en el bimestre anterior estudiamos la clasificación estructural del sistema nervioso. Entonces vamos a repasar ese aspecto. Nuestro sistema nervioso central se compone del cerebro, el cerebelo, y el tronco encefálico y la médula espinal. Acá lo resumen con cerebro y médula espinal. Pues sí son los principales, pero falta el cerebelo, el tronco encefálico para estar completo. Son 4 estructuras las que componen el sistema nervioso central. Y ahí lo vemos señalando, ¿verdad? Que se encuentra en la región cefálica o de la cabeza. Y a la mitad de nuestra espalda, exactamente en el centro, desde el cuello hasta la zona lumbar, tenemos a la médula espinal. Ese es nuestro sistema nervioso central. Antes de continuar, como se están uniendo bastantes personas
En este momento, pues les recuerdo que esto entra en el examen corto número 1 de la 4ª unidad. Vamos a seguir utilizando esa metodología. Bueno, entonces cierro paréntesis y continuamos con el tema. La otra división del sistema nervioso, según su estructura, es el sistema nervioso periférico. Allí encontramos todos los nervios periféricos, todas esas ramificaciones y fibras nerviosas que salen del cerebro, los pares craneales, y de la médula espinal, todos los nervios espinales, que son los responsables de transmitir información de todo el cuerpo hacia el sistema nervioso central y viceversa, ¿verdad? Una orden del sistema nervioso central a cualquier parte del cuerpo. Entonces, así se golpea usted el dedo chiquito del pie, lo va a sentir porque ahí también tenemos nervios, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación estructural, ahí se recuerda. Nos faltó ver la funcional, pero ya la vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ahorita estamos solo recordando sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, hablemos un poquito más, repasemos sobre la clasificación estructural. Y se divide en dos, ¿verdad? El sistema nervioso central y el periférico. El número 1, que es el sistema nervioso central, se conforma por el tubo neuronal que se extiende a lo largo del plano medio dorsal del embrión. O sea, cuando nos estamos desarrollando, lo primero en formarse es un tubo neuronal, de donde va a surgir el cerebro y la médula espinal, hasta que se desarrolla y da lugar al encéfalo. Posteriormente, el resto del tubo neuronal da lugar a la médula espinal. Entonces, esto es lo primero que se forma de nuestro sistema nervioso al desarrollarnos en el vientre materno, el cerebro y la médula espinal. Entonces, allí nacemos con cierta cantidad de células nerviosas. A ver, lo pregunto. En la imagen podemos ver a la izquierda el cerebro y la médula espinal únicamente. En medio está la ubicación de estos órganos en el cuerpo humano. ¿Cómo se llama la célula que está a la derecha? Neurona. Exacto, ¿verdad? No, esa es la anatomía o la forma de una neurona es bastante reconocible. Entonces, estas son las principales células nerviosas, aunque debo decir que no son las únicas. En el cerebro hay como 5 o 6 tipos de células que únicamente se encuentran allí, pero las neuronas son las más famosas, ¿verdad? Casi nadie conoce a las células gliales o la neuroglía, que hay otros tipos de células, pero esta es la más importante para los procesos cognitivos. Cuando usted piensa algo o recuerda algo, está haciendo uso de sus neuronas. Ahora, cuando en un examen no se recuerda de nada, pues es porque no generó conexiones entre neuronas al estudiar el tema. O sea, no lo hizo de tal manera que a su cerebro le interesara, entonces no guardó la información. Pero cuando algo se nos queda, sí generó conexiones entre neuronas. Y para que algo se nos quede, tenemos que darle la importancia. Hacer que sea importante para nuestro cerebro y que no lo guarde como ruido de fondo. O sea, las cosas que solemos olvidar. Bueno, entonces para ir conociendo, vamos a ver qué hay en el encéfalo. Miren, de las 4 estructuras que mencionan acá, en la que nos vamos a centrar porque está muy relacionada a la conducta humana son los hemisferios cerebrales. Ese es el tema central de esta clase, ¿sí? O sea, vamos a conocer todo porque es necesario, pero acá nos vamos a enfocar en los hemisferios cerebrales porque tenemos 2 mitades del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y hay personas en las que predomina el uso del derecho o predomina el uso del hemisferio izquierdo y su conducta cambia bastante. O también personas que usan ambos hemisferios de manera pues igual. Entonces son personas muy equilibradas. Entonces vamos a ver esto. Se me modificó mi presentación y la imagen tapa aquí una parte, pero yo les voy a decir qué decía. Entonces el encéfalo pesa alrededor de 1,5 kilos. A ver, algún valiente que se anime a pasar esto de kilo a libras. Si ustedes buscan
el kilo pesa 2.2 libras. Entonces, ¿cuántas libras serían kilo y medio? $3.1. Casi, casi. Sí son 3 libras, pero faltan un poquito más. .15. Casi, a ver, multipliquen 1.5 por 2.2. $3.3. 3.3. Entonces, esa es la cantidad de libras que pesa nuestro encéfalo. Si usted quiere saberlo en onzas, multiplica 3.3 por 16 y ya va a saber cuántas onzas para ir calculando más o menos cuánto pesa su cerebro. Entonces, ese en estado normal, ¿verdad? Sin hacer énfasis a enfermedades como la hidrocefalia, donde se guarda líquido en la cavidad cerebral o no me recuerdo si es microcefalia, pero hay enfermedades que hacen que el cerebro no se desarrolle y se quede muy pequeño, ¿verdad? Pero esas son condiciones fuera del estándar. Un cerebro normal pesa aproximadamente 3.3 libras, ¿oyeron? Entonces, esa es la masa de tejido nervioso más grande y compleja de todo el organismo. O sea, hay tejido nervioso en el cuerpo, están los ganglios nerviosos, los plexos nerviosos, donde tenemos todos los nervios del cuerpo, pero la principal masa de tejido nervioso es el encéfalo, lo que están viendo ahí. Por cierto, esa es una imagen de un cerebro real. Entonces, se divide en 4 regiones principales para su estudio, para poderlo entender. Número 1, los hemisferios cerebrales. Si ustedes buscan la palabra hemisferio, se van a dar cuenta que hace referencia a la mitad de una esfera. Si bien nuestro cerebro no es una esfera perfecta, pero sí se puede partir a la mitad de forma longitudinal y obtenemos perfectamente un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. En donde dice diencéfalo, hace referencia a donde señala la imagen el tálamo. Ahí está el hipotálamo y todas esas regiones céntricas del cerebro. El tronco cefálico, que también en la imagen está nombrado como bulbo raquídeo. Son sinónimos, bulbo raquídeo o tronco cefálico, son lo mismo. También lo pueden encontrar como tronco encefálico. Realmente significan lo mismo y es el inicio de la médula espinal. Y en la parte posterior de la cabeza que está el cerebelo. El cerebelo es la parte más primitiva de nuestro cerebro y ahí se controlan cuestiones como el equilibrio y cuestiones motoras, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa ahorita para entender la conducta humana ligada al desarrollo neuronal, pues son los hemisferios cerebrales. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en ellos. Entonces los hemisferios cerebrales, a ver, son las 2 mitades de nuestro cerebro, ¿verdad? Si los vemos desde el punto de vista anatómico, que sería lo que está en los párrafos, dice los 2 izquierdo y derecho forman el cerebro. Por toda la superficie de los hemisferios cerebrales aparecen crestas elevadas de tejido denominadas circunvoluciones. Son como las arrugas estas que observan en el cerebro, separadas por depresiones profundas llamadas surcos. Entonces, la parte donde están esas arrugas, como los hundimientos que se observan entre ellas, se llaman surcos. También tiene depresiones profundas llamadas cisuras que separan grandes regiones del encéfalo, como la división más grande que ven allí a la mitad de cada hemisferio. Ambos hemisferios están separados por una única cisura profunda llamada cisura interhemisférica, que es la que divide exactamente el cerebro en esas 2 mitades. La que ven ahí longitudinalmente es la cisura interhemisférica, o sea, la división que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Y bueno, las otras cisuras y surcos dividen cada hemisferio cerebral en lóbulos denominados según el hueso craneal que está situado por encima de ellas. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahora, quiero que observen la imagen del lado izquierdo. Hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho.
independientemente de cuál utilice la persona en mayor medida, el hemisferio izquierdo es el que nos ayuda con el pensamiento analítico, el poder analizar algo y descubrir sus componentes. Nos ayuda con la lógica, con el lenguaje y con la ciencia y las matemáticas. En teoría, alguien que es muy pilas para matemática, pues utiliza bastante el hemisferio izquierdo. Alguien que es muy lógico, muy práctico, pues está utilizando bastante el hemisferio izquierdo. Ahora, el hemisferio derecho se basa en el pensamiento holístico, sino en el pensar en todo, no parte por parte, sino poder analizar las situaciones desde un punto de vista general. También en la intuición, que es el poder, cuando tenemos ese tipo de pensamientos en el que analizamos a las personas e intuimos parte de su conducta. Bueno, esta persona se me hace que no es muy honesta. Esta sí es muy honesta y podemos tener ese tipo de pensamientos intuitivos. La creatividad. Todos los pintores, escultores, músicos, si alguien acá que esté presente toca algún instrumento o puede cantar o puede pintar, pues cualquier rama del arte utiliza más el lado derecho de su cerebro. Los que, como en mi caso, si fuéramos músicos nos moriríamos de hambre porque no nos sale esto de la música, pues no tenemos muy desarrollado el hemisferio derecho. Por ejemplo, yo que me dedico a clases de ciencias, que me va re bien en química, biología, mate, física, pues creo que utilizo bastante el hemisferio izquierdo. Pero en cuanto a arte y música, pues no soy muy dotada, entonces puedo decir que no utilizo tanto el hemisferio derecho o no se desarrolló tanto como una persona que se dedique al arte y la música. Entonces, cada uno puede ir haciendo ese análisis previo. ¿Qué hemisferio cree que utiliza más? Dependiendo si es más artístico, emotivo, sensible, pues el derecho. Si es más práctico, lógico, matemático, pues el lado izquierdo. Y si tiene habilidad para ambas cosas, pues utiliza en igual medida ambos hemisferios. Entonces, depende de cómo es cada persona. Utilizar más un hemisferio no nos hace menos inteligente que otros. Hay que entender que la inteligencia es un concepto bastante abstracto porque hay como 8 tipos de inteligencias diferentes. La lógico-matemática, la kinestésica para los que se les da bailar, que bailan bien, pues tienen ese tipo de inteligencia desarrollada. Hay una inteligencia botánica que es para cuidar las plantas, ¿verdad? Si a usted se le muere todo lo que toca en cuanto a plantas, pues no tiene muy desarrollada esa inteligencia. Pero hay personas que cualquier planta la ponen hermosa, la cuidan y pues tienen ese don. Entonces hay muchos tipos de inteligencias, así que aunque no seamos buenos para algo, podemos ser buenos para otra cosa. Entonces nuestra inteligencia está enfocada a otro aspecto. No sé si alguien está tomando nota de esta diapositiva antes de cambiar. No. Muy bien, entonces pasemos a analizar un poquito más. Lo que están viendo allí es la imagen de un cerebro real también, en donde se ven las circunvoluciones, que son esos abultamientos que tiene el cerebro, la cisura interhemisférica, que es la que divide el cerebro en dos, y los dos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, así se observa un cerebro en la vida real. Aunque ese es más pequeño que el cerebro humano, ese posiblemente sea un cerebro de vaca o algún otro animalito para poder hacer una disección. Entonces, el cerebro se divide en lóbulos que se nombran según el hueso del cráneo. Entonces, el lóbulo o parte del cerebro que está abajo del hueso frontal se llama lóbulo frontal. La parte del cerebro que está abajo del hueso parietal, pues se llama lóbulo parietal. Igual con el occipital. Ahí tenemos el hueso occipital del cráneo, pues se le va a llamar lóbulo occipital. Ahí sí no se complicaron mucho los científicos, ¿verdad? Simplemente le pusieron el mismo nombre del hueso del cráneo. Igual, ¿verdad? Está el hueso temporal, le pusieron lóbulo temporal. Entonces es bastante fácil cuando conocemos los huesos del cráneo.
Entonces, si no, pues hay que tratar de ubicarlos. Frontal es el de enfrente, el que está prácticamente en nuestra frente. Parietal es el que está en la parte de arriba de la cabeza. Temporal a ambos lados de la cabeza y el occipital en la parte de atrás, para poderlos reconocer. Entonces, los dos hemisferios cerebrales son importantes, aunque hay registros médicos de personas que por un accidente han perdido la mitad del cerebro y el hemisferio que queda se hace cargo de todas las funciones del otro hemisferio. O sea que es bastante capaz nuestro cerebro. Incluso con la mitad del cerebro una persona puede llevar una vida normal. Habrán algunas consecuencias, pues, pero va a poder llevar la vida lo más normal que se pueda. Entonces, cada hemisferio contiene 3 regiones fundamentales, una corteza superficial de materia gris, de color gris en el tejido cerebral vivo, la sustancia blanca que es interna y los núcleos basales que son islas de sustancia gris situadas en lo profundo de la sustancia blanca. O sea, por algo es que dicen, por ejemplo, este anuncio de Sucrol, ¿verdad? Para la materia gris, pues por algo le llaman así al tejido nervioso. Sí existe la sustancia gris y la sustancia blanca en nuestro cerebro. Pero de esta diapositiva lo que más me interesa que veamos es lo que hace el hemisferio cerebral izquierdo y lo que hace el hemisferio cerebral derecho, que está en la imagen de la izquierda. Por ejemplo, los nervios ópticos, o sea, los nervios de la visión, están cruzados. Están, por ejemplo, el ojo derecho, su nervio óptico viaja al hemisferio izquierdo. O sea, que lo que usted ve con el ojo derecho lo descifra el hemisferio izquierdo. Y lo que ve con el ojo izquierdo lo descifra, lo interpreta el hemisferio derecho. Están cruzados. O sea que si usted cierra el ojo izquierdo y está viendo solo con el ojo derecho, esa información llega al lóbulo izquierdo, se cruza. Si usted cierra el derecho y ve solo con el ojo izquierdo, esa información está llegando a su lóbulo derecho. Cuando abrimos ambos ojos, pues la información llega igual a ambos hemisferios. Incluso si usted cierra un ojo y ve con el otro, observa que el ángulo del que ven sus dos ojos es distinto. El cerebro crea una imagen superpuesta de estas dos para darle una sola imagen a lo que está observando. Pero bueno, veamos acá. El hemisferio izquierdo controla la mano izquierda. En la corteza prefrontal encontramos el centro del habla. La escritura para los diestros está relacionada con el hemisferio izquierdo. La corteza auditiva está en el hemisferio izquierdo. El área del lenguaje y cálculo matemático exacto, o sea, de la ciencia, está también del lado izquierdo. Y tenemos la corteza visual 1 o el campo visual derecho, que está en la parte de atrás, en la parte occipital de nuestro cerebro. En el hemisferio cerebral derecho también está la corteza prefrontal, tenemos el análisis táctil. Cuando usted siente la textura de algo con su piel, esa información viaja hacia el lado derecho de su cerebro. En el lado derecho tenemos la imaginación. A ver, más de alguna vez usted ha soñado despierto, imaginándose en un futuro con un taller mecánico propio o trabajando en una empresa grande o haciendo algo que usted haya querido hacer toda su vida y se pone a imaginar cómo sería. Si tiene la capacidad de ver todo eso, de imaginárselo, pues está haciendo uso del lóbulo derecho. Las personas a las que uno le dice, mire, dibuja un árbol, y les cuesta tanto pensar en cómo dibujar el árbol, que necesitan ver un árbol de verdad o un dibujo previo para poder hacer el propio, pues no tiene mucha imaginación. Pueda que sean más lógicos y por ello no tengan tan desarrollado el lóbulo derecho del cerebro. Eso puede pasar. También está la corteza auditiva del oído izquierdo en el lóbulo, en el hemisferio cerebral derecho. Están cruzados también.
La visualización, el análisis espacial y el cálculo matemático estimado, que está muy relacionado con la capacidad de imaginación, se encuentran del lado derecho. Por eso es más propenso al arte, a la imaginación, a la música, una persona que tenga bien desarrollado el lóbulo derecho. Y bueno, también está la corteza visual del campo visual izquierdo. Entonces ahí vemos cómo se cruzan todo esto. Y controlamos la mano derecha. Los que escriben con la mano derecha, pues sí está relacionado a su lóbulo derecho. Pero el análisis táctil, pues también está relacionado al lóbulo derecho, mientras que la escritura está situada con el lóbulo izquierdo. Entonces hay muchas cosas que están como entrecruzadas en nuestros lóbulos. Pero el derecho es más para la imaginación y el arte, y el izquierdo es para la ciencia y el razonamiento, ¿sí? Entonces, quiero que analice y piense en cuál de los dos hemisferios utiliza más. Y si no tiene una idea clara de cuál de los dos usa, pues ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, en cuanto a la clase, aquí llegamos con el contenido. Ahorita vamos a responder la pregunta de qué hemisferio utiliza más. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño test para averiguar, cada uno lo va a realizar para saber qué hemisferio está utilizando con mayor frecuencia. Entonces, voy a detener aquí la grabación.